Vamos a comenzar el estudio del día de hoy. Vamos a continuar estudiando acerca del matrimonio. Hoy procederemos a ver uno de los deberes mutuos que tienen el propósito de la edificación del matrimonio. Hemos titulado a este estudio Viviendo juntos en amor. Y como lo hemos dicho antes, estamos utilizando mucho el material de William Gouge para impartir estas lecciones. Así que vamos a orar una vez más, hermanos, antes de poder comenzar y adentrarnos en lo que queremos enseñar el día de hoy respecto a este deber mutuo en el matrimonio que es el amor, hermanos. Vamos a orar, hermanos, para pedir al Señor que nos dé entendimiento y sabiduría y sobre todo un corazón dispuesto para aplicar las verdades que se encuentran en su palabra. Sé que quizá ya hemos compartido algunos de estos textos, pero antes de estudiar este deber mutuo que es el amor, quiero ir un poco más atrás al propósito del matrimonio. Y quiero comenzar diciendo esto, hermanos. El matrimonio es una santa institución establecida por un Dios que es santo, y uno de sus propósitos es precisamente glorificar a nuestro Dios, y no solo glorificar a nuestro Dios, pero glorificarle a través del deleite mutuo en nuestras relaciones. El matrimonio fue creado por Dios para que el hombre y la mujer que se unen en esa santa unión puedan encontrar un deleite mutuo el uno para con el otro, hermanos. En Génesis capítulo 1, versículos 26 al 28, un texto que es sumamente conocido por todos nosotros, dice: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. En Génesis 1, 26 al 28 tenemos la creación del ser humano y la institución del matrimonio en un sentido. Dios creó al hombre, Dios creó a la mujer y los bendijo, dice la palabra. Y más adelante en el capítulo 2, versículo 18, encontramos cómo es que el Espíritu Santo nos lleva para contemplar de más cerca la creación del ser humano. Génesis capítulo 1 nos revela la creación en general, de todo cuanto existe, pero Génesis capítulo 2, el Espíritu del Señor se enfoca en la creación del ser humano y podemos ver ahí de más cerca la institución, esta santa institución por parte de Dios del matrimonio. Versículo 18, y dijo Jehová a Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. En el contexto vemos que todo cuanto Dios había creado, se dice, fue bueno en gran manera. Pero cuando llega al ser humano, cuando llega a la condición del hombre, en el momento en que la mujer aún no había sido creada, Dios dice: no es bueno que el hombre esté solo. Haré, por tanto, ayuda idónea para él. Y versículo 19 dice: Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y aquí vemos un propósito en particular de muchos, hermanos, en el hecho de que Dios haya dado la tarea a Adán de
nombrar a todas las criaturas que Él había formado y que había puesto bajo la sujeción del hombre. Uno de los propósitos que podemos identificar, hermanos, es que el propio hombre se diese cuenta de la necesidad que él tenía en esos momentos. Al ir nombrando a todas las criaturas, pudo contemplar la sabiduría de Dios, del Dios que le había creado, que le había formado a él del polvo de la tierra, porque venían en parejas estas criaturas. Y Adán pudo percatarse de esta realidad. Y Génesis nos dice: y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Y es entonces, dice versículo 21, Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Y observe la forma en la que Adán responde cuando le es presentada por primera vez la mujer. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. El matrimonio, amados hermanos, fue creado por Dios para que en este haya un deleite mutuo entre el hombre y la mujer. El matrimonio fue creado, hermanos, fue instituido para que usted con su esposa, usted con su esposo, pueda encontrar un verdadero deleite, para que dentro de su hogar exista esa paz, esa armonía. Un pequeño Edén aquí en la tierra, amados hermanos. Ese es el propósito, o uno de los muchos propósitos de Dios al instituir el matrimonio. Tristemente, hermanos, el pecado entró en escena. Y en Génesis capítulo 3, versículo número 12, después de que la mujer peca, después de que el hombre peca, después de que todo viene a arruinarse a causa del pecado, esa santa institución que había sido ordenada originalmente para el deleite mutuo, para la paz, para la armonía, para el gozo, para el disfrute, entonces comienza a convertirse en una especie de contienda entre el hombre y la mujer. Versículo número 12, y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Adán antes había dicho: esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne, y será llamada varona porque del varón fue tomada. Adán encontró en ella su verdadera ayuda idónea, pero después de la caída vemos a Adán ahora acusando a Dios de que eres tú quien me ha dado esta mujer, Señor. Señor, yo estaba tranquilo en este huerto, yo estaba tranquilo en el Edén, y sin embargo la mujer que tú me has dado es la que ha causado toda esta ruina. Y entonces comenzamos a ver cómo es que esa armonía que debería de existir en ese matrimonio comienza a fracturarse, hermanos. Comienza a corromperse. El pecado entra en escena y trae ruina a toda la humanidad. Trae ruina al primer matrimonio creado por Dios, instituido por Dios, establecido por Dios. Trae ruina entre nosotros, y de generación en generación esa misma ruina, esa misma herencia es palpable en medio de nuestras vidas, en medio de nuestros hogares, amados hermanos. Las familias hoy en día se encuentran en franca crisis, en decadencia, los matrimonios. Hace algunas semanas un amado hermano en Saltillo compartía un estudio de la Confesión de Fe, el capítulo 25, que aborda el tema del matrimonio, y daba una estadística interesante, hermanos. En el estado de la República, de nuestra República, en que más divorcios hay una tasa de casi 60% de divorcios. 100 de cada 60 matrimonios terminan divorciándose, hermanos. El segundo estado se acercaba al 50%, hermanos. El pecado ha entrado a este mundo, hermanos. Pero yo quiero asegurar algo, hermanos.
A pesar de que el pecado ha entrado a este mundo, el propósito de Dios para el matrimonio sigue siendo el mismo: que exista un deleite mutuo entre el hombre y la mujer. Y eso lo enseñan las Sagradas Escrituras. Vaya brevemente a Proverbios conmigo, hermano. En el capítulo 5, Proverbios 5, versículos 15 en adelante, leemos que el autor inspirado dice las siguientes palabras: bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. ¿Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas? Sean para ti solo y no para los extraños contigo. ¿De qué está hablando el autor de los Proverbios ahí, hermanos? Él está hablando del matrimonio. Observe versículo 18. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa Gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. El autor del libro de los Proverbios, en este caso Salomón, está instruyéndonos, enseñándonos que el hombre puede encontrar en su esposa un verdadero deleite aún. Y si ponemos atención, el texto nos está hablando de un matrimonio ya avanzado. No es un matrimonio, no es una pareja de recién casados, porque el proverbista dice: alégrate con la mujer de tu ¿qué? De tu juventud. El matrimonio, aún después de la caída, amados hermanos, entonces sigue teniendo el propósito de que hombre y mujer encuentren deleite mutuo en él. De hecho, Dios meticulosamente en el libro de Deuteronomio establece en una de las leyes que el hombre que recién se ha casado no debe de ir a la guerra. Si usted recuerda Deuteronomio 24:5, Deuteronomio 27, Dios establece que si hay un hombre que se acaba de casar, no tiene que asistir a la guerra en caso de que haya guerra. ¿Para qué? Para que pueda dedicarse a deleitar a su esposa. Para que pueda asumir la responsabilidad en su propio hogar. Eclesiastés 9:9 también nos enseña lo mismo, hermanos. Goza de la vida con la mujer que amas. Todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Goza, dice el autor de Eclesiastés, de la vida con la mujer que amas. Hermanos, el matrimonio entonces debe ser un deleite. Aún a pesar del pecado, el matrimonio ha sido establecido para que haya deleite mutuo entre el esposo y la esposa. Pero ¿cómo podemos llegar a tener ese deleite mutuo, hermanos? Y aquí es a donde llegamos al tema que nos compete el día de hoy. El amor. El amor. El amor es un deber, tanto del esposo como de la esposa. En la lección pasada estudiamos los deberes que son necesarios para la preservación del matrimonio. Hablamos de la unidad y la castidad conyugal. Estos son dos deberes mutuos necesarios para la preservación de todo matrimonio. Tiene que existir una unidad y una castidad conyugal. Si no hay una unidad dentro del matrimonio, entonces dejamos de tener un matrimonio. Si se pierde la castidad, si hay adulterio de parte del esposo o de la esposa, hay fractura en el matrimonio. Estos son dos deberes absolutamente necesarios para la preservación de todo matrimonio. Pero hay otra clase de deberes que tienen que ver no con la preservación en sí, pero sí con la edificación del mismo. Ahora, esto no quiere decir que estos deberes son menos importantes. De hecho, el descuido constante o la distorsión de alguno de estos deberes conducirá paulatina y eventualmente a la corrupción de la castidad y la unidad conyugal. Y uno de esos deberes, hermanos, es el afecto mutuo, el amor.
Sin afecto mutuo, hermanos, entre el esposo y la esposa, es imposible o no se podrá cumplir ningún otro deber. El amor es la base de todos los demás deberes. Efesios 5, es cierto, manda explícitamente al marido a amar a su mujer. Sin embargo, encontramos en Tito 2:4, cuando el apóstol Pablo instruye a las ancianas de la iglesia a que éstas a su vez instruyan a las mujeres jóvenes para que ¿qué? Aprendan a amar a sus maridos. El amor no es entonces un deber exclusivo del varón, pero es un deber tanto del hombre como de la mujer, hermanos. De hecho, según William Gouge, es en esto en lo que consiste el verdadero matrimonio. Él dice, esto es el verdadero matrimonio, cuando el hombre y la mujer están unidos por el vínculo del amor. Más aún, en el amor, hermanos, se encuentran comprendidos todos los demás deberes. Sin el amor no hay un solo deber que pueda cumplirse de forma adecuada. El amor, de hecho, dicen las Escrituras, es la suma de la ley. Y por lo tanto, la vida de aquellos deberes que son exigidos en la ley. ¿Cómo resumió nuestro Señor Jesucristo la ley? Amar a Dios y amar a tu prójimo. Donde abunda el amor, por lo tanto, todos los deberes se cumplen de forma alegre y con suma facilidad. Sin embargo, de donde no hay amor, los deberes se vuelven una pesada carga y llegan incluso a descuidarse parcialmente o incluso por completo, hermanos. El apóstol Pablo habló de la importancia del amor como la mayor de las virtudes e incluso como el fundamento del servicio a nuestro prójimo en 1 Corintios 13. El amor, entonces, hermanos, a la luz de las Sagradas Escrituras, es un deber general para con nuestro prójimo. E incluso, nuestro Señor Jesucristo llama a todo cristiano no solo a amar a su prójimo, pero a amar a sus propios enemigos, hermanos. ¿Qué estoy dando a entender con esto, hermanos? En primera instancia, yo estoy buscando dirigirme el día de hoy a todo cristiano, a todo creyente, a aquellos que no tenemos excusa alguna, hermanos, a aquellos que somos llamados a amar. Y si somos llamados a amar aún a nuestros enemigos, ¿cuánto más deberíamos amar a aquel que es nuestro esposo o a aquella que es nuestra esposa, hermanos? Pero, ¿qué es el amor, hermanos? Este es el punto importante. ¿Qué entendemos por amor? En nuestra sociedad, por lo general, hablamos del amor en términos pasivos. Hablamos del amor como algo que simplemente nos sucede. Y hablamos de esta manera porque asociamos el amor con un mero sentimiento o incluso con simples emociones. Pero déjeme citar las palabras de R.C. Sproul en cuanto a esto. Él dice, la Biblia, sin embargo, habla del amor como algo mucho más activo. El concepto del amor funciona más como un verbo, dice él, que como un sustantivo. El amor es un deber, una acción que es nuestra obligación cumplir. Dios nos manda a amar a nuestro prójimo, amar a nuestras esposas y hasta amar a nuestros enemigos. Una cosa es tener sentimientos de amor o afecto hacia nuestros enemigos, otra cosa es actuar con amor hacia ellos. El amor, entonces, a la luz de las Sagradas Escrituras, amados hermanos, es un deber. Cristo nos manda a amar. Es un mandato que nos ha sido dado a todos y a cada uno de nosotros. El amor no es un mero sentimiento, una emoción. Es un deber que usted y yo tenemos para con Dios y para con nuestro prójimo y por lo tanto para con nuestra esposa o para con nuestro esposo. De las palabras griegas que se usan para el amor en las Sagradas Escrituras, podemos distinguir tres significados diferentes e importantes. El primero de ellos es la palabra fileo. Se refiere a un afecto fraternal, a un afecto filial. El segundo de ellos es eros y trata de un amor romántico o meramente sexual. Pero el tercero de ellos
y es el que nos compete a nosotros, es el ágape o agapao. Y este es un amor divino, hermanos, un amor espiritual. Este es del amor del que estamos hablando el día de hoy, hermanos. Y es que esta clase de amor tiene su fundamento en aquel quien Él mismo es amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 8. Dios es amor, se nos dice. Y esta es la causa por la que aquellos que estamos más cerca de Dios somos mayormente obligados incluso a este deber y abundar cada vez más y más en Él. Vayamos a Primera de Corintios 13, hermanos. Primera de Corintios 13, hermanos, es el texto que nos habla por excelencia para describirnos lo que es el amor. Esta clase de amor de la que estamos hablando el día de hoy. Respecto a este pasaje, Sproul una vez más dice lo siguiente, escuche. Primera de Corintios 13 mide las profundidades de lo que realmente significa el amor. Es una vara de medir con la que podemos examinarnos cuidadosamente para ver si este amor habita en nuestros corazones y se manifiesta incluso en nuestras vidas. Por eso me sorprende, dice Sproul, que Primera de Corintios 13 sea uno de los pasajes más populares en toda la Biblia en lugar de ser uno de los más despreciados. No puedo pensar en algún otro capítulo en la Escritura que revele tan rápido nuestro propio pecado, dice Sproul. Y es que es cierto, hermanos. La realidad es que 1 Corintios 13 es un capítulo hermoso, poético, que inspira muchas veces, pero si lo leemos cuidadosa y detenidamente, hermanos, lo cierto es que es un capítulo para confrontarnos, para redarguirnos. Es un capítulo para que terminemos completamente aplastados, hermanos. Porque lo que Pablo, el apóstol, describe, inspirado por el Espíritu Santo en este precioso capítulo, es la clase de que usted y yo deberíamos de estar manifestando todos los días como cristianos, como unos que hemos sido hechos nuevas criaturas por la gracia de Dios, unos que ahora vivimos en el poder del Espíritu Santo, unos que andamos ahora en vida nueva para gloria y alabanza de nuestro Dios, unos que deberíamos reflejar esta clase de amor, hermanos, pero ¿cuál es la realidad? Veamos 1 Corintios 13, hermanos. Dice el apóstol Pablo, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Y observe cómo describe el amor. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Pregunto, hermanos, ¿describen estas palabras la clase de amor que usted procura manifestar para con su esposa o con su esposo día con día? ¿Puede usted identificarse plena o completamente con la descripción del amor como uno que brota de su propio corazón? Una vez más observe, el amor es sufrido, dice. ¿Qué significa sufrido? Es paciente, hermanos. Es benigno. No tiene envidia. No busca lo suyo, dice más adelante. Amado hermano, ¿puede usted identificarse con estas palabras? Me temo que una de las razones por las que vemos tantos divorcios a nuestro alrededor es precisamente porque dentro de los matrimonios el esposo está constantemente buscando lo suyo y la esposa buscando lo suyo. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera,
todo lo soporta. Esta es la clase de amor, hermanos, que debería de caracterizar la vida de todo verdadero cristiano. Pablo habla en este pasaje del amor como aquello que se conoce como la sine qua non, una expresión en latín que expresa algo que sin lo cual o que es indispensable para que ciertas condiciones se cumplan o para que algo suceda. Una absoluta necesidad en la virtud, en la vida cristiana. El amor es la absoluta, la más absoluta necesidad en nuestras vidas cristianas. Es la principal de las virtudes cristianas, amados hermanos. Y en el contexto, el apóstol Pablo está señalando que podemos tener talentos milagrosos, que podemos estar aparentemente llenos del Espíritu, pero si no se usan estos dones en el contexto del amor, esto en última instancia termina convirtiéndose en una especie de parodia de la vida cristiana, hermanos. La esencia del amor, entonces, nos dice este capítulo, es buscar el bien de nuestro prójimo. Una persona que refleja el amor de Dios se da por otros en lugar de ejercer su poder para su propio beneficio. Pero somos personas que están más interesadas en el poder, en hacer en lugar de ser. Nos preocupamos más por tomar el poder sobrenatural que Dios puede dar que en el amor sobrenatural derramado en nuestros propios corazones por el Espíritu Santo, hermanos. Es el amor entonces un deber. Y hoy es el anhelo de mi corazón que el Espíritu del Señor pueda cargar nuestros corazones con la realidad de que no estamos amando como deberíamos amar. Y que esto guíe nuestras vidas a un verdadero arrepentimiento a fin de que podamos apartarnos de toda práctica pecaminosa dentro de nuestros hogares, dentro de nuestros matrimonios y estar dispuestos a amar como Dios nos ha mandado a amar, hermanos. Siendo recordados y entendiendo entonces que el amor no es un sentimiento, hermanos, sino un deber, un mandato que nuestro Señor le ha dado a cada uno de nosotros. Lo contrario al amor es el odio, hermanos. Tristemente, aunque el matrimonio fue instituido para el deleite mutuo, a menudo estamos encontrando en la actualidad que los hogares se convierten en un verdadero campo de batalla. El deber del amor es poco ejercido en muchos casos e incluso hay hogares en los que no es ejercido en lo absoluto. Por el contrario, existen matrimonios en los que lo que hay es un aborrecimiento mutuo. Parafraseando un poco a Gouch, en lo que está escrito en su libro, dice él: existen hombres que simplemente dicen no poder amar a sus esposas. Y existen también mujeres que declaran o se declaran incapaces de amar a sus propios maridos. Y él dice, y si se les exige una razón del por qué, ellos responden impúdicamente: creo que podría amarlo siempre y cuando no fuera mi esposo. O creo que podría amarla siempre y cuando no fuera mi esposa. Y dice Gouch: oh, descaro más que monstruoso. ¿No es esto, pregunta él, oponerse directamente a la ordenanza dada por Dios y al orden que Él ha establecido entre el hombre y la mujer? ¿No es esto acaso pisotear el favor de nuestro buen Dios? Aunque no hubiera otra razón o motivo que nos moviera a amar a nuestro esposo o a nuestra esposa, el hecho de que es nuestro esposo o nuestra esposa, sin embargo, debería ser motivo suficiente. Fin de la cita. Dice otro autor: esta clase de espíritu no es más que un espíritu diabólico, contrario al espíritu que viene de lo alto. Y si no es expulsado de los corazones, terminará arrojando a los que posee al fuego eterno del infierno. ¿Qué es lo que quiero transmitir el día de hoy, hermanos, con todo esto? Usted y yo somos llamados a amar. No debería haber lugar en nuestros hogares para un aborrecimiento mutuo.
Nuestros hogares deberían de caracterizarse por el deleite entre el esposo y la esposa. Y ese deleite tiene su base y su fundamento en esta clase de amor, hermanos. Ahora, para que haya esta clase de amor existen muchos y diferentes medios, pero hoy quiero compartir con ustedes uno de ellos, y esto es el procurar la paz y evitar toda clase de contienda en nuestros hogares. Se nos ordena en las Escrituras seguir la paz con todos los hombres. ¿Cuánto más deben los maridos tener paz con sus esposas y las esposas con sus maridos? Ellos se encuentran más cercanos a nosotros incluso que hermanos y hermanas. Por lo tanto, dice, mirad pues cuán bueno y agradable es que vivan juntos y en unidad. El esposo y la esposa deberíamos vivir juntos y en armonía. Y esa debería ser la meta de todos y cada uno de nuestros hogares, hermanos. Que haya paz y armonía entre esposo y esposa. Y aquí es donde quiero citar textualmente algunos consejos prácticos que Gouch nos ofrece el día de hoy para que busquemos mantener paz en nuestros hogares, hermanos. Y es que ciertamente, amados hermanos, y aquí es donde llegamos a la parte realista, aunque las Escrituras nos exhortan a amar a nuestro esposo o a nuestra esposa con esta clase de amor sobrenatural, lo cierto es que el pecado aún mora en cada uno de nosotros y a menudo tenderemos a las contiendas entre el esposo y la esposa. Pero por la gracia de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo, somos llamados a buscar mantener constantemente la paz entre nosotros. Y hay 7 consejos en particular que Gouch ofrece para que el esposo y la esposa procuren mantener la paz en los hogares y que de esta manera pueda haber lugar para el amor mutuo. En primera instancia, dice él, eviten el ofenderse el uno al otro. Hasta donde sea posible, eviten las ofensas. El esposo debe cuidarse de no ofender a su esposa y lo mismo la esposa, puesto que las ofensas siempre causarán discordia, hermanos. Amados hermanos, aquí es donde quiero ya entrar en la parte más práctica. Evite usted ofender a su esposa. Usted y yo somos llamados a procurar conocer a nuestra esposa. Usted tiene que, digámoslo así, usted tiene el propósito de dedicarse desde que se une a esa mujer hasta que la muerte los separa, a conocer día tras día un poco más y más a su esposa, a esa mujer que Dios le ha dado. Tiene que conocer cuáles son sus gustos, tiene que conocer cuáles son las cosas que le disgustan y de esta manera usted será capaz de identificar aquellas cosas que pueden producir una ofensa hacia ella. Pero lo mismo es para con la mujer, con la esposa. Usted debe de conocer a su esposo y debe procurar evitar a toda costa cualquier tipo de cosa que sea ofensiva para él. Dentro del hogar no debe haber lugar para las ofensas mutuas, hermanos. Ahora, un segundo consejo. Dice Gouch, no pague usted mal por mal. Ok, debemos evitar ofensas el uno para con el otro, pero ¿qué hay cuando uno ya ha ofendido al otro? ¿Qué hay cuando el esposo ya ha ofendido a la esposa? ¿O qué hay cuando la esposa ya ha ofendido al esposo? Bueno, dice aquí, cuando una parte ofende a la otra no debe darse por aludida. Así es como conservarán la paz. La reacción a las ofensas es lo que dará inicio a las peleas entre los esposos. Hermano, si tu esposa te ha ofendido, entonces ejerce dominio propio. No respondas con otra ofensa. O hermana, si tu esposo es quien te ha ofendido, ejerce dominio propio y no respondas con otra ofensa, porque cuando ha respondido la otra parte con ofensa, es entonces que da lugar a las contiendas, a los pleitos dentro del matrimonio, ¿cierto? De pronto el esposo hace algo en contra de la esposa. Tal vez aventó el plato de la comida o manifestó que no le gustaba la comida. Amados hermanos, eso es ofensivo para la esposa. Cuestiones prácticas, pensemos en ese tipo de detalles, amados hermanos. Hay formas de tal vez expresarle a tu esposa que tal vez lo que te está preparando, lo que te está dando, no es del todo de tu agrado, hermanos, pero no es aventando el plato allí. Pero ¿qué hay, amada hermana, si tu esposo ya te aventó el plato y entonces te sientes ofendida? Si tú pasas por alto esa ofensa, entonces no habrá pelea en el hogar.
Pero si la esposa entonces reacciona y comienza a decir dentro de su corazón, entonces ahora me la va a pagar, y responde posteriormente con algún otro tipo de ofensa, es entonces que se da lugar a las contiendas, hermanos. Dice Gouge, sean sabios y no paguen mal por mal. En tercer lugar, procuren siempre la reconciliación, dice Gouge. Ok. Primero dice, no se ofendan, eviten a toda costa ofensas. Pero uno de los dos no obedeció y ofende ya a la esposa. Y el otro tampoco obedece y termina respondiendo la ofensa y hay lugar a un pleito. Bueno, dice Gouge, en tal caso, procuren siempre la reconciliación. Si ambos se enojan al mismo tiempo, dice él, el fuego se hará más grande. Por esta razón sean rápidos en apagarlo. La ira no debe compartir la cama con los esposos, ni deben ellos dejar de compartir la cama por ella. Para que el fuego se apague más pronto, ambos tienen que esforzarse por reconciliarse. Y sé que este punto, amados hermanos, es el más difícil. ¿Por qué? Porque nuestros corazones son orgullosos por naturaleza. Una vez que hemos sido ofendidos, entonces lo que esperamos es que la parte que nos ofendió sea la que se disculpe. Pero dice Gouge, la gloria es de aquel que da el primer paso, porque de hecho, la Biblia llama bienaventurado a todo aquel que es conciliador. No aceptar la conciliación cuando se ofrece es peor que ser pagano incluso. Cuando surge la ira, el deber del cristiano es procurar calmar los ánimos a través de una gracia que viene de lo alto, hermanos. Hermanos, esto es el matrimonio, hermanos. Al principio quise hablar acerca del estado ideal. Dios instituyó el matrimonio para que encontremos deleite el uno para con el otro. Dios instituyó el matrimonio para que este sea un Edén aquí en la tierra. Pero desde la caída lo cierto es que esto ha sido corrompido y es lo que mencionábamos. Pero ahora Dios nos manda aún a amar. Pero la clase de amor con la que nos manda a amar es un amor sobrenatural, un amor que no busca lo suyo. Y esta clase de amor es la que debemos de ejercer, sobre todo en el contexto del matrimonio, en el día a día, en el diario vivir, en la diaria convivencia, porque ciertamente a causa del pecado llegarán momentos en los que tendremos dificultades. Pero en medio de esas dificultades, tenemos que aprender a humillarnos, hermanos. Alguna vez un predicador, y aunque no me gusta mucho el término, pero creo que es muy ilustrativo, llamó al matrimonio una especie de lija santa. ¿Por qué lo llamó de esta manera, hermanos? Porque lo cierto es que en el matrimonio somos santificados el uno con el otro. Su carácter, el carácter del varón, el carácter de la mujer son completamente distintos, son muy opuestos. Pensamos completamente diferente. Pero dentro del matrimonio tiene que haber lugar para la constante reconciliación, tiene que haber lugar para que podamos aprender a estar de acuerdo, para que podamos aprender a convivir, para que aprendamos a vivir juntos en armonía, amándonos, no porque simplemente él me trata bien o ella me trata bien, sino porque es mi deber amarla o es tu deber amarlo, hermana. Y en ese propósito, muchas veces el pecado tiene que ser mortificado, hermanos. Un cuarto consejo que ofrece William Gouge, y este creo que es muy importante: no permita que se formen partidos. ¿Qué quiere decir? No lleven sus problemas a sus hijos ni a ningún otro familiar con el fin de que tomen partido con uno y se pongan en contra del otro. Hermanos, esto es pecaminoso. Cuando el esposo tiene problemas con la esposa o cuando la esposa tiene problemas con el esposo y entonces acude con el hijo o acude con la hija o acude con el padre, acude con la madre, acude con el tío, acude con el primo, acude con el hermano de la iglesia o con la hermana de la iglesia, hermanos, esto es pecaminoso. El hecho de que el hombre hable con cualquiera en contra de su esposa, o que la esposa lo haga en contra de su esposo,
por lo general causará problemas entre ambos. Ahora, no estoy diciendo, hermanos, lo que me cuesta mucho trabajo de elaborar estos estudios, hermanos, es el mucho contexto que tengo de las iglesias locales. Y a veces mi temor es que alguien se sienta aludido. Pero lo cierto es que procuro hacer los estudios simplemente enfocándome en el material que poseo y en lo que las Sagradas Escrituras dicen. Y lo cierto es que los problemas que hay en los hogares, en los matrimonios, ciertamente son problemas que ya habían sido, se me fue la palabra, que ya estaban de alguna manera anticipados en las Sagradas Escrituras. Y son problemas que han existido a lo largo de la historia de la humanidad y aún de la iglesia cristiana. Y por ello es que hombres como William Gouge escriben todo este tipo de cosas, porque los problemas que tenemos hoy en día son los mismos problemas que tenían hace 100 años o 200 años o 1000 años. Y por eso quiero aclarar en este punto, hermanos, cuando hay problemas en los matrimonios o en un matrimonio dentro de la iglesia local, lo ideal es que esposo y esposa puedan primeramente tratar de solucionar sus conflictos. Cuando definitivamente sea que el esposo o la esposa no está dispuesta a reconciliar, es entonces que es sabio que puedan acudir al pastorado o a la iglesia local en busca de ayuda, hermanos. No estamos diciendo que si en tu matrimonio, amada hermana, amado hermano, estás sufriendo y estás teniendo serios problemas y serios conflictos, tengas que soportar incluso si hubiera maltrato físico, hermanos. No. Lo que estamos diciendo o de las cuestiones que estamos hablando son de aquellas cuestiones más generales, más cotidianas entre los hogares, hermanos. Pero cuando hay alguna cuestión extrema, alguna situación de crisis que va más allá, es necesario y sabio que busquen ayuda de la iglesia, hermanos. Un quinto consejo: no hagan ninguna clase de comparaciones. Si quieren mantener la paz en sus matrimonios, eviten las comparaciones, hermanos. No hay nada que pueda ofender más, ya sea al esposo o a la esposa, que cuando estos los comparan con otros. Cuando el esposo compara a la esposa con otra mujer, o cuando la esposa compara al esposo con otro varón, esto también es sumamente dañino y suscita grandes discordias dentro de los hogares, hermanos. Evite a toda costa hacer toda clase de comparación e incluso, no sé si aquí haya casos como este, pero puede haber matrimonios en los que el esposo ya no es su primera esposa o en los que la esposa ya no es su primer esposo, y de pronto comparar con su esposo que tal vez falleció o su esposa que falleció es sumamente dañino para su pareja, para su cónyuge, hermanos. Sexto consejo: eviten a toda costa los celos. Sobre todo, dice Gouge, hay que cuidarse de los celos imprudentes e injustos que son la desgracia del matrimonio y la causa mayor de disgustos entre el hombre y su esposa. Las personas celosas son rápidas para empezar riñas y buscar ocasiones para sembrar la semilla de la discordia. Toman cada palabra, cada mirada, cada acción, cada movimiento de la peor manera posible y en consecuencia se ofenden sin razón. Y una vez que se encienden los celos, estos son como un fuego fuera de control y muchas veces es imposible sosegar al que los tiene. Eviten los celos, hermanos. No en esta iglesia local, pero en otra iglesia local y no en mi pasado, de las iglesias en las que pertenecía o en la que el Señor me salvó, hubo un caso como este, hermanos, en los que el hombre estaba realmente fuera de sí, lleno de celos y unos celos sumamente pecaminosos, y eso estaba destruyendo el matrimonio por completo. Y séptimo y último consejo, hermanos: deleítense el uno al otro. En todas las cosas buenas tienen que esforzarse por deleitarse el uno al otro, sacrificando muchas veces aún su propia voluntad y evitando causarle un disgusto al otro. El apóstol Pablo hace notar que es el deber de ambos hacerlo y describe el cariño mutuo que los esposos se tienen como un desvivirse por alegrarse mutuamente, hermanos. Hermanos,
Busquemos deleitarnos mutuamente. Busque encontrar en su esposo su deleite, hermana. Busque encontrar en su esposa su deleite, hermano. Este es un propósito santo, es uno de los propósitos por los cuales Dios instituyó el matrimonio. Y busque incluso deleitar a su esposa antes que deleitarse a sí mismo, hermana. Busque deleitar a su esposo antes que deleitarse a sí misma. Procure el bien de su marido, procure el bien de su esposa. Esta es la forma en la que nosotros podemos cultivar el amor dentro de nuestros hogares, dentro de nuestros matrimonios, cuando dejamos de pensar en nosotros mismos y comenzamos a enfocarnos en pensar más en nuestra pareja. Esta es una de las claves, amados hermanos, para que el amor pueda ser edificado en nuestros hogares. Cuando usted, amado hermano, comienza a pensar más en las necesidades de su esposa y menos en sus propias necesidades. Y cuando usted, amada hermana, comienza a pensar más en las necesidades de su esposo que en sus propias necesidades, y amados hermanos, le digo algo, e incluso más que en las necesidades de sus propios hijos. No estoy diciendo que tienen que descuidar a los hijos. Somos llamados a ser responsables, a proveer educación, a proveer sustento, a proveer el alimento, a proveer el vestido, ¿cierto? Esa es la obligación y responsabilidad de nosotros los varones. Mujeres son llamadas a proveer instrucción constante, disciplina, dirección a sus hijos, a sus hijas, pero los hijos no deberían de ser lo principal o la prioridad dentro de los matrimonios, hermanos. Su prioridad, amada hermana, debería ser su esposo. Su prioridad, amado hermano, debería ser su esposa. E incluso cuando los hijos ven esta clase de amor mutuo, crecen felices, hermanos. No hay nada que pueda proveer más seguridad en el corazón de un pequeño que ver que sus padres tienen un matrimonio firme y bien establecido. Eso es lo que realmente produce una profunda confianza en el corazón de los hijos, hermanos. Cuando el esposo y la esposa encuentran un deleite mutuo, hermanos. El matrimonio, amados hermanos, es realmente una bendición de Dios. Contrario a lo que el mundo piensa acerca del matrimonio, hermanos, el matrimonio es una verdadera bendición de Dios. ¿Está haciendo su matrimonio un verdadero deleite, hermanos? Si no es así, entonces examine su propio corazón. Deje de pensar por un momento lo que su esposa tal vez no está haciendo o está haciendo mal, hermano. Y examine su propio corazón. Porque quiero aquí ser directo. Cuando un matrimonio no está marchando del todo bien, el principal responsable es el esposo, es el varón. Cuando un matrimonio no es lo que debería ser, el principal responsable siempre será el esposo. Es cierto que la mujer también tiene una gran responsabilidad, es cierto que el matrimonio es algo mutuo, es algo de dos, pero la mayor responsabilidad siempre recaerá sobre el varón, hermanos. Y esto es algo que estudiaremos eventualmente cuando vayamos a ver particularmente los deberes de la esposa y los deberes del esposo, hermanos. Lo cierto es que así como la Biblia nos enseña respecto de la relación entre Cristo y su iglesia, la Biblia dice, nosotros le amamos a Él porque Él, ¿qué? Nos amó primero. Nosotros siendo la iglesia, la esposa, amamos a Cristo porque Cristo es quien ha dado el primer paso. Cristo es quien nos ha mostrado ese amor, ese afecto. Y es exactamente lo mismo que ocurre dentro de la esfera del hogar, hermanos. Generalmente, usualmente, no digo que no habrá excepciones, hermanos, pero generalmente la esposa responderá en la medida en que el esposo actúa en su matrimonio. Cuando el esposo no está sabiendo conducirse en amor, la esposa muchas veces responderá de la misma forma. No estamos justificando, hermana, y esto no es para justificarte tampoco, hermana. Sin embargo, esto es para que los varones seamos exhortados. Amado hermano, piensa por un momento en cómo se encuentra tu hogar en estos momentos, cómo se encuentra tu matrimonio en estos momentos. Y si tu matrimonio no está reflejando ese deleite que debería de manifestarse, examina en primera instancia tu propio corazón.
Examina cómo es que tú estás conduciéndote para con tu esposa. Y pregúntate a ti mismo, ¿es tu esposa realmente tu prioridad? ¿Es ella realmente tu ministerio? ¿Es ella a quien procuras deleitar? Pregúntate todas estas cosas, amado hermano. Y deja que el Espíritu del Señor sea quien te redarguya en este momento. Ahora, hermanos, no puedo dejar de concluir con una aplicación más particular. Dando una palabra para aquellos cuyos esposos o esposas son especialmente contenciosos dentro de su hogar. Hay un libro de Jonathan Edwards muy bueno que se titula El amor y sus frutos. Es un libro precioso en el que habla acerca del verdadero amor que debe de reflejar todo cristiano a la luz de 1 Corintios 13 y otros textos de las Sagradas Escrituras. Y en base a algunas de las ideas tomadas de este libro, quiero dar dirección a aquellos amados hermanos o amadas hermanas cuyos matrimonios, lejos de ser un deleite, son un verdadero campo de batalla, una especie de zona de guerra, amados hermanos, porque hay hogares así. Hay una carga muy particular en mi corazón. Y en esta noche es por esos matrimonios en los que, lejos de encontrar paz y armonía, lo que el hombre o la mujer encuentran es simplemente un calvario. No un día, no dos, sino cada día de cada semana. Y a estos hermanos o hermanas, quiero recordarles lo que dice 1 Corintios 13:4, donde dice, el amor es sufrido. ¿Y qué significa eso, hermanos? Eso significa que debemos sobrellevar con mansedumbre los agravios. Eso significa que no debemos buscar venganza cuando somos agraviados o ofendidos. Eso significa que los cristianos debemos demostrar una clase de amor que no busca represalias, ya sea en palabras o hechos. Eso significa que el cristiano es llamado a responder con ternura, tranquilidad y paz ante toda clase de agravio. Eso significa que el cristiano es llamado a ser paciente y longánime. Eso significa que incluso como cristianos debemos mostrar siempre una disposición amorosa hacia aquel que nos ofende. Eso significa que no debemos de perder la tranquilidad y el reposo en nuestras mentes y corazones. Eso significa, amada hermana, amado hermano, que no debe permitir que tales agravios estorben sus deberes, especialmente aquellos que tienen que ver con su devoción personal. Y la clave de esta clase de mansedumbre, amado hermano, amada hermana, no está en usted, pero está en Cristo y en su obra. En considerar cómo es que Cristo realmente, el Dios que es santo, sigue amando a sus enemigos. Considere por un momento la maldad que hay en este mundo y la forma en la que Dios soporta el agravio con toda paciencia, dando lluvia y dando alimento todos los días. La clave para poder sobrellevar relaciones de este tipo consiste en contemplar el Evangelio mismo, hermanos. Consiste en meditar cómo es que nosotros mismos hemos cometido faltas sobre faltas en contra de Dios y sin embargo la forma en la que Él ha sido paciente para con nosotros. Amado hermano, amada hermana, que te encuentras
en crisis dentro de tu matrimonio y que estás esforzándote todos los días por tratar de hacer lo correcto delante de Dios, sin embargo, tu matrimonio sigue siendo un verdadero martirio para ti. La clave para que usted pueda sobrellevar esa pesada cruz que el Señor ha permitido que usted tenga que soportar es contemplar a Cristo. Es poner su mirada en la cruz. Es poner su mirada en la obra que nuestro Señor llevó a cabo. Es mirar las cosas a la luz de lo que usted y yo merecemos. Es mirar las cosas a la luz del profundo y glorioso amor de Dios, manifestando a través de ese perfecto sacrificio. Hermanos, yo no sé si sea su caso, pero hay hogares en donde el matrimonio, más que ser un deleite para el esposo, es un verdadero martirio, más que ser un deleite para la esposa, es un verdadero martirio. Y es a estos hermanos a quienes me dirijo el día de hoy. Hay un punto en el que creo yo que las Sagradas Escrituras permiten que en la sabiduría de Dios puedas apartarte de una relación como esa. Pero mientras tú entiendas que es tu llamado de parte del Señor a perseverar en ese matrimonio, el único lugar donde puedes encontrar la gracia suficiente para seguir mostrando amor a pesar del agravio que sufres día con día es en la cruz, es en el Evangelio. Es cuando contemplamos ese profundo amor que Él ha manifestado para con nosotros siendo indignos. Es cuando entendemos que su amor es un amor que no buscó nunca lo suyo. Es un amor que siempre manifestó el ser sufrido. Es cuando entendemos que Él se dio a sí mismo por causa de nosotros, aun cuando nosotros éramos sus propios enemigos. Es cuando entendemos incluso que esta leve tribulación no es más que momentánea. Es cuando entendemos que hay un día que nos aguarda y que esperamos que pronto se dé, en el que podremos gozar con toda paz, con todo gozo, con toda alegría, allá en la presencia de nuestro bendito Salvador. Esa es la clave para enfrentar muchas de las veces esta clase de circunstancias particulares dentro de nuestros hogares. Mirar a Cristo y mirar la cruz. Así que, amado hermano, amada hermana, si tales son tus circunstancias, en primer lugar te animo, examina primeramente tu propio corazón. Y sigue buscando la gracia de Dios. Porque solamente por su gracia que tú podrás perseverar y mostrar esta clase de amor sobrenatural. Este amor es imposible mostrarlo en nuestras fuerzas, hermanos. Solamente en el poder del Espíritu Santo. Así que lo último que debes de hacer, amado hermano, amada hermana, es dejar de buscar el rostro de Dios en una comunión íntima. Y amados hermanos, oremos porque nuestros matrimonios puedan seguir siendo edificados y sean caracterizados por reflejar y manifestar un verdadero deleite. Oremos porque nuestro orgullo sea cada vez más y más mortificado y que entonces seamos capaces de entregarnos más y más el uno para con el otro y que de esta manera la gloriosa imagen del Evangelio sea reflejada en nuestros propios hogares, hermanos, en donde Cristo y su iglesia son modelados perfectamente, en donde usted, amado hermano, modela el carácter de Cristo y la clase de amor que Cristo ha mostrado para con su iglesia, y usted, amada hermana, modela también la clase de amor y devoción que debe de manifestar para con su propio esposo, así como la iglesia debe manifestarlo para con su Señor y Salvador. Y jóvenes que están pensando en el matrimonio, jóvenes que están próximos incluso a dar ese paso, meditemos con toda seriedad en este solemne llamado y que al llegar a ese momento en el que unan sus vidas puedan hacerlo con la firme determinación de buscar el deleite mutuo, hermanos, de buscar el deleite de su esposo y de buscar el deleite ante todo de su propia esposa, porque el amor es la base y el fundamento para el resto de los deberes, hermanos.